En esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pero antes de ir a leer algunos versículos, quiero que recordemos por un momento cómo y cuándo Jesús llegó a nuestra vida. Recordemos así cómo y cuándo Jesús llegó a nuestra vida. Sea que hayamos nacido, digamos, aquí en la iglesia, o no. Pero seguramente que en algún momento tendrás un encuentro con Jesús o tuviste un encuentro con Cristo. Pensá en ese momento cuando estabas allí y que tuviste ese encuentro con el Señor, o todavía no, pero seguramente lo vas a experimentar en algún momento, porque todos nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús, todos. Pensá por un momento. Seguramente pensaste de la situación complicada que el Señor te llamó, angustiado, con tristeza, pero quizás creciste dentro de la iglesia, ¿sí? Y pasaste también momentos difíciles y viste la mano de Dios acompañándote y guiándote en ese momento. ¿Por qué hice este breve ejercicio? Nunca tenemos que olvidarnos de dónde nos llamó o nos rescató el Señor. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre tengamos en nuestra mente ese mensaje. El capítulo 2 del libro de Efesios lo escribe un predicador, poderoso en la palabra. ¿Y ese predicador quién era? El apóstol Pablo. A mí me encanta predicar del apóstol Pablo. La verdad que una persona que fue guiada por el Señor con poder para predicar la palabra. En el versículo 1, recuerden que esta carta fue escrita desde la prisión de Roma, ¿sí? Allí estando preso. Y todo lo que implica estar preso, escribir una carta, ¿sí?, para una iglesia. Bueno, el apóstol Pablo escribió esta carta allí estando en Roma, preso. Versículo 1, comienza el apóstol Pablo a predicar. Empieza a redactar esa carta que va a ser leída allí en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, el único que podía dar vida, el único que puede dar vida, ¿sí? ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Los primeros capítulos, el apóstol Pablo, ¿sí?, exalta a nuestro Señor Jesucristo como el único capaz de dar vida. Ya vamos a ver algunos detalles más en el relato de esta mañana. El único capaz de dar vida. Ahora les hago una pregunta. Si el enemigo de Dios pudiera dar vida, ¿la daría? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. Si el enemigo de Dios pudiera dar vida, daría vida. ¿Y a quién creen ustedes que resucitaría el enemigo? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién? No, el enemigo resucitaría a los peores malhechores de la historia, a los peores asesinos, aquellos que nunca perdieron una batalla allí en el campo de batalla, a esos terribles, a esos temerarios. Si tuviera poder Satanás para resucitar, para dar vida
a las personas, traería a los peores y realmente sería un caos. Gracias a Dios, que el único que puede dar vida, Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, Él fue el que dio vida a vosotros, aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos. Aquellos que vivían fuera de la ley. ¿Será que hay personas que viven fuera de la ley? Muchísimos. No solamente menciona el apóstol Pablo delitos, sino también incluye pecados. Todos nosotros somos pecadores. Por ende, todos nosotros cometemos pecado. Y por ende tenemos que ir a aquel, el único capaz de darnos vida. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense que el apóstol redacta la carta, está predicando, ¿sí? Esta carta va a ser leída, digamos, allí en la iglesia, y entonces es como un sermón. Y primeramente se dirige a la congregación, se está dirigiendo a la iglesia. Dice, en las cuales anduvisteis, ¿en qué? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, el mundo, ¿sí? Va para un lado, así, para un lado, para otro lado, para diferentes lugares. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Personas que viven en pecado y que creen que está bien mientras no molesten a nadie, mientras no se metan con nadie, ¿sí? Ellos creen que están bien, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, que el mundo, vamos a decir, va para allá. Ahora, la única forma de ir contra el mundo. ¿Alguno de ustedes es nadador? Bien, han nadado, perfecto. Ahora le hago una pregunta. ¿Nadar contra la corriente es fácil? Ajá, muy bien. Presten atención. Nadar contra la corriente, ¿sí? No es nada fácil, porque podés nadar un tiempo, mantenerte, ¿sí? Pero llega el momento que pasa. Te vas para atrás, te acalambrás, te cansás. O sea que no es que avanzás muy poquito y cuando te empezás a cansar, ¿qué pasa? Empezás a retroceder. Ahora, la única forma, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, para nadar, ¿sí? Para ir en contra de la corriente, necesitamos a alguien que tenga la fuerza y que tenga el poder para hacerlo. El único, ¿sí? Capaz, el único que fue capaz de nadar contra la corriente fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Él se acerca a nuestras vidas y cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como Salvador personal, Él nos acompaña, Él nos da la fuerza, Él agarra los remos de nuestra vida y nos ayuda a nadar contra la corriente. Ahora, el verdadero cristiano, ¿sí?, que descubre el mensaje de Dios aquí en la palabra, tiene que pegar la vuelta e ir contra la corriente. ¿De qué? De este mundo. Tiene que ir en contra de la corriente de este mundo. Y si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, si no fuera por Él, nosotros no avanzaríamos absolutamente nada. Ahora, los niños
tienen que remar contra la corriente. Había un papá y una mamá en la iglesia que estaban preocupados porque todos los niños del jardín, escuchen, del jardín, se burlaban de la nena, porque la nena en la hora de la merienda juntaba las manos y le agradecía al Señor por los alimentos. Y entonces sus compañeritos del jardín, ¿qué pasaba? Se burlaban de la nena. ¿Será que un niño tenía que nadar contra la corriente? Claro que sí. Ahora, un adolescente que está queriendo hacer la voluntad de Dios en el colegio, en el secundario, también tiene que nadar contra la corriente. Ahora, se burlan de los niños, se burlan de los jóvenes, de los adolescentes. No es fácil, mis queridos hermanos, nadar contra la corriente. Nosotros, los adultos, también. Ahora, la única forma, la única manera de nadar contra la corriente es teniendo a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, y Él nos va a ayudar en este mundo a salir victoriosos. Él nos va a dar la fuerza. Por eso el apóstol Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él es el que los va a ayudar a ustedes, a mí, a remar contra la corriente de este mundo. Ahora, interesante, porque en el mismo versículo el apóstol Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de este mundo. Ustedes saben quién es el príncipe de este mundo. Satanás. Ustedes recuerdan cuando allí en el libro de Job, en el libro de Job, en el concilio, ¿sí?, el Señor reúne a sus hijos, a los representantes de diferentes lugares, y allí se presenta ¿quién? Satanás se presenta. Se presenta como representante del mundo. Se presenta en ese lugar, ¿sí? ¿Y por qué se presenta allí? ¿A quién le hubiese correspondido estar en ese concilio? A nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces lo que hizo Satanás, usurpó el lugar de nuestros primeros padres y se presenta como cara dura allí en el concilio. Yo soy el representante de este mundo, yo vengo como el representante de la tierra. Usurpó el lugar de nuestros primeros padres. Ahora, el apóstol Pablo menciona al príncipe, el príncipe de este mundo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿de qué? De desobediencia. ¿Será que Satanás tiene hijos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Satanás tiene hijos? Vamos a la palabra de Dios. Mantengamos allí, vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, versículo 44. Que lo tenga, que por favor lo pueda leer. Fuerte. ¿Quién lo lee? Sí, por favor. Bien, gracias. Los hijos de Satanás, aquellas personas que desobedecen, hay una disputa entre Jesús y aquellos que decían ser hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué harían? O sea, serían obedientes y creerían en mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre, el diablo, Satanás, hijos de desobediencia.
Ahora, esto es interesante porque aquí el apóstol Pablo menciona a los hijos de desobediencia. Satanás como el padre de la mentira. Ahora, quiero, obviamente hay una diferencia entre los hijos de desobediencia y los hijos que son obedientes a Dios. Hay una gran diferencia. Vamos a buscar 3 versículos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mantengamos allí en Efesios. Que lo tenga, que por favor lo pueda leer. San Juan 1, 12. ¿Quién lo lee? Amén, gloria a Dios. Maravilloso, Jesús se presenta, ¿sí? El pueblo no lo conoce, no se hace cargo, pero hay un grupo, un remanente, ¿sí? Que lo acepta a Jesucristo como Salvador personal. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Les da potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Aquellos que obedecen a la palabra de Dios. San Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Quién lo lee, por favor? San Juan 14, 23. El que lo tenga, que lo lea. Amén. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra, ¿qué? Guardará. La divinidad, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué maravilla, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Quién lo lee? Juan 8, 47. Bien, gracias. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Y el oír tiene que ver con prestar atención, con guardar, con obedecer. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo, ¿sí?, le dice, bueno, miren, hay un grupo de personas, ¿sí?, que son hijos de Satanás, hijos de desobediencia. Ahora, nosotros entendemos que hay hijos de Dios, son aquellas personas que obedecen la palabra de Dios. ¿Será que es importante la obediencia al Señor? Claro que sí, mis hermanos. Versículo 3, volvamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, ya se incluye en este mensaje. Primeramente, comienza allí en los versículos, vosotros, ustedes, un mensaje para la iglesia. Pero ahora, en este momento, el apóstol Pablo, ¿qué hace? También se incluye como una persona, ¿qué? Pecadora. ¿Por qué se incluye? El apóstol Pablo, ¿sí?, en aquel tiempo, antes de conocer a Jesús, era Saulo, ¿sí? O sea, se convierte al Señor. Pero ¿qué estaba haciendo antes de convertirse, de tener ese encuentro con el Señor? Estaba persiguiendo a los cristianos. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era una persona que estaba sinceramente equivocada. ¿Será que hay personas sinceras que están equivocadas, hermanos? Claro que sí. Claro que sí.
Ahora, esas personas sinceras que están equivocadas, cuando tengan ese encuentro con Jesús, va a ser algo maravilloso para sus vidas. El apóstol Pablo allí también dice, y en ese tiempo andábamos y hacíamos, ¿sí?, la voluntad de la carne, y éramos iguales que ¿qué? Que todo el mundo, que los demás, aquellos que seguían la corriente de este mundo. Éramos hijos de desobediencia, siguiendo a su padre, el diablo. Ahora, la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. El apóstol Pablo, cuando le escribió allí a los romanos también, dice lo siguiente, capítulo 8, el capítulo del Espíritu Santo, me encanta llamarlo de esa manera. Dice el versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ayer hablamos que el único que puede convencernos de pecado es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, ¿sí?, allí en el mensaje a los romanos, habla acerca que vivir en la carne no es correcto. Ahora, pero sí tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que clamar a Dios para que el Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, hermanos. La iglesia, cuando toda la iglesia se una en oración pidiendo la unción del Espíritu Santo, cuando toda la iglesia se une en oración pidiendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ser derramado poderosamente en la iglesia y en aquella persona que lo pida. Vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios, es seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, es convertirse, es entregarse de corazón al Señor, es experimentar la conversión en Cristo Jesús a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, versículo 4. Volvamos a Efesios, capítulo 2, versículo 4. Me encanta este versículo. Dice, pero Dios es rico ¿en qué? Dios es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es inagotable. La misericordia de Dios no lo podemos entender, no podemos llegar a comprender la misericordia de Dios. Satanás no comprende la misericordia de Dios. Satanás no puede ver a una persona arrodillarse delante del Señor pidiéndole perdón. Huye, escapa, no lo puede soportar, no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? ¿Quién va a entender el amor de Dios? Ahora, no lo entiende porque dice, ¿cómo puede ser que esta persona hizo esto o esto y el Señor lo perdone? No lo soporto, me voy. El Señor es rico en misericordia. ¿Nos equivocamos, hermanos? Todo el tiempo nos estamos equivocando. Cometemos errores, cometemos pecados, todo el tiempo nos estamos equivocando. Necesitamos la gracia y necesitamos el perdón de Dios y necesitamos el Espíritu Santo realmente para seguir adelante. Necesitamos entregarle los remos a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos ayude a nadar contra la corriente. No es fácil, hermanos. Se van a venir tiempos más difíciles, ustedes lo saben. La palabra de Dios lo dice.
Había una persona que decía paz y seguridad, tranquilo, va a venir todo para adelante, va a ir así, todo bien. Esto me decía un muchacho que estaba estudiando ingeniería. Yo trabajaba antes en un taller de lavarropas y entonces él estaba estudiando ingeniería y él me decía, Daniel, el mundo va a mejorar, el mundo se va a poner mejor, ya vas a ver, ya lo vas a comprobar, me decía. Conociendo la palabra de Dios, le tenía que decir, Pablo, lamentablemente la palabra de Dios dice lo contrario. Las cosas se van a poner más complicadas. Por eso es importante que te entregues a Jesús. No, vos estás loco, me decía. Mis queridos hermanos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios es grande. Y está para vos, está para mí, está para aquella persona que realmente quiera aceptar esa misericordia, ese regalo del Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que la salvación es ¿qué? Es un regalo de Dios para vos. ¿Te hicieron alguna vez algún regalo que te sorprendió? Ayer contaba un pastor que fue a visitar a su esposa, visitar a su esposa, o sea, estaba aquí en Rosario y su esposa tenía un problema de salud y tuvo que viajar de urgencia y dice que estaba la esposa sentada allí en la clínica y él se le aparece. ¡Qué sorpresa, hermano! La felicidad de la esposa porque estaba sola, aparece su esposo para darle un abrazo, para darle aliento, compañera. ¿Alguna vez recibiste algún regalo que no merecías? ¿Pensaste en esto? Estaba cursando la primaria la secundaria, perdón. Primer año en secundaria. Y me dice mi madre, ¿alguno de ustedes tuvo la bota Cerro, una marca Cerro de cuero, botas puntudas? No sé si alguno de ustedes la usó, capaz que yo soy muy viejo, pero... Bueno, botas de cuero, y cuando tenías 12 años, usar las botas de cuero era algo muy lindo. Y entonces mi madre me dice, Daniel, si vos me traes buenas notas, yo te compro las botas de cuero. ¡Fua! ¡Qué maravilla! Sí, mami, sí, yo te voy a traer buenas notas. ¿Le traje buenas notas? No le traje buenas notas. Pero aún así, mi madre me regaló una caja con las botas de cuero que tanto me gustaban. Un regalo inmerecido, no me lo merecía. Su gran amor. ¿Qué madre no va a hacer algo por su hijo a quien le ama? ¿Los hijos se equivocan? Claro, nosotros nos equivocamos. Pero allí está la madre o el padre para decirle, mirá, acá estoy. ¿Cometiste esto? Sí. Pero yo estoy acá para regalarte esas botas. Jesús, ¿sí? Jesús es rico en misericordia, pero gracias a que Él nos salvó, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo personal, no un esfuerzo personal, sino que no tenemos que hacer nada para salvarnos, porque Él ya hizo semejante sacrificio. Él murió en la cruz por nosotros. Él nos regala. Ahora está en nosotros aceptar ese regalo o rechazarlo. Está en vos, está en mí. ¡Qué maravilla! Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, habla de que Juan dice que vio tronos y se sentaron allí los que tuvieron la facultad de ¿qué? De juzgar. Nosotros conocemos perfectamente, ¿sí?, que cuando vayamos allí al reino de los cielos, cuando comience el milenio,
el Señor nos va a dar la posibilidad de juzgar. Y vamos a poder preguntarle al Señor, ¿por qué fulano o mengano no está en el reino de los cielos? Si Señor predicaba tan bien, si daba estudios bíblicos, ¿por qué no está aquí en el reino de los cielos? El Señor nos va a decir, bueno, mirá, Daniel, ¿querés saber por qué fulano o por qué mengano no está en el reino de los cielos? Mira, acá hay registros. Estudialos, miralos, chequealos. Comprobá por vos mismo por qué fulano y mengano no está aquí en el reino de los cielos. Entonces, cuando los registros sean abiertos y nosotros podamos ver por qué fulano y mengano, ¿sí?, no está en el reino de los cielos, nos vamos a poder dar cuenta de la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiese registros en el cielo? ¿Sería que el mal se podría levantar nuevamente? Claro que sí. ¿Se podría levantar nuevamente? Entonces, ¿por qué? Si esa persona era tan buena, Señor, ¿por qué no está acá en el cielo? Entonces Jesús le podría decir, vos tenés que confiar en mi palabra. Sí, voy a confiar en lo que vos me decís, pero puede llegar a surgir el pero allí en el cielo. Entonces el Señor nos dice, bueno, mira, para que no se levante el pero, yo te voy a entregar, ¿sí?, el registro de fulano, de mengano, para que vos investigues. Entonces cuando nosotros investiguemos, nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo todo lo posible por alcanzarlo o por alcanzarla, y esa persona una y otra vez rechazó ese regalo que era gratuito. La salvación la rechazó. Entonces, el apóstol Pablo, interesante, mis queridos hermanos, proféticamente está mencionando, está registrando de que el Señor nos da la posibilidad de ser participantes en ese juicio. Vamos a poder investigar. Nosotros sabemos perfectamente, ¿sí?, que hoy nuestro Señor Jesucristo está intercediendo en el santuario celestial por vos y por mí. Conocemos perfectamente. Ese privilegio el Señor también nos va a dar la posibilidad a nosotros, a los redimidos, a los que vayan al reino de los cielos, de estudiar, de investigar, de ver por qué fulano y mengano no está en el reino de los cielos. Ahora, versículo 8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto qué? ¿Qué dice el versículo? Y esto no es de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios. Es un regalo de Dios. En el original, no solamente que es un regalo, sino que es una ofrenda. Jesús se ofrendó a sí mismo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Ese regalo es un don de Dios. ¡Qué maravilla, mis queridos hermanos! Y entonces dice el versículo, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. ¿Ustedes recuerdan la palabra vara? Allí en Génesis capítulo 1. Crear, el único capaz de crear vida de algo inanimado, ¿quién es? Amén, gloria a Dios por eso. El único capaz. Ahora, interesante, ¿no? Formó al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra que nosotros conocemos, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó? Un ser viviente. Solamente Dios, Jesús, el único capaz de dar vida, mis queridos hermanos. Creados. Él fue nuestro creador. Me encanta este versículo. O sea que Él nos formó del polvo de la tierra. Jesucristo estaba allí en la creación. Qué maravilla, hermanos. Y entonces dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Qué dice el versículo? Para buenas obras. El Señor nos formó a nosotros, el Señor nos rescató a cada uno de nosotros, ¿sí?, para buenas obras. El Señor lo rescató al apóstol Pablo, a Saulo en aquel momento, de la confusión,
Lo rescató porque, ¿qué dijo? Este me va a ser ¿qué? De utilidad. Este va a ser un poderoso predicador de la palabra de Dios. Este va a llevar muchas personas, me va a traer muchas personas a mis pies. Saulo, una vez convertido, fue un gran predicador de la palabra de Dios, que nos acompaña su mensaje por la gracia de Dios hasta el día de hoy. ¡Qué maravilla, hermanos! Y entonces nosotros fuimos creados para buenas obras, a las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ella. Ahora, el Señor nos creó para buenas obras, para que anduviéramos en ellas. El Señor nos rescató, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor te llamó con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en la medida que vos y yo se lo permitamos. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida si vos querés que realmente ese plan de Dios se cumpla en tu vida. En estos días, visitando a una amiga que viene a la iglesia aquí, le pregunté si le había preguntado, si le había consultado a Dios cuál era el plan de Dios para su vida. Y me dijo, no se lo consulté. Entonces le digo, te animo a que en el nombre del Señor le consultes, que le preguntes a Dios, ¿cuál es el plan, Señor, para mi vida? Me dijo, lo voy a empezar a hacer. Entonces le conté mi testimonio. Recuerdan que yo le dije que trabajaba en el taller de lavarropas. El Señor me había rescatado de las tinieblas a la luz admirable, me había dado la posibilidad de conocerlo a través de su palabra. Y entonces le dije, Señor, vos me rescataste, gracias porque me rescataste, te agradezco. Ahora, ¿será que es todo esto o hay algo más? ¿Hay algo más, Señor? ¿Tenés algo más para mí? ¿O es solamente el trabajo, el vehículo, la casa y con eso se termina? ¿O hay algo más? Entonces le contaba a esta hermana, a esta amiga de la iglesia que viene aquí. Cuando descubrí que Dios tenía un plan para mi vida, en Jeremías, porque los planes de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos también. Entonces le empecé a pedir a Dios, Señor, yo quiero pedirte que vos me muestres cuál es el plan que vos tenés para mi vida. Salía al patio de mi casa, me sentaba en una reposera, miraba al cielo y le decía, Señor, ¿cuál es el plan? Porque tu palabra lo dice, ¿cuál es el plan que vos tenés para mí? Estaba en mi pieza, estaba en el taller trabajando y continuamente estaba eso dando vuelta en mi cabeza. Señor, muéstrame tu plan para mi vida. Ahora, el plan de Dios era este, hermanos. El plan de Dios era que hoy pudiera estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. Y entonces le decía a esta amiga que Dios tenía un plan específico para ella. Plan específico para ella. Y la animé a que realmente ella pudiera pedirle a Dios, que Dios le muestre ese plan. El Señor nos rescató, nos llamó a cada uno de nosotros para buenas obras. Así como lo rescató al apóstol, ¿sí?, de la confusión, lo puso en un lugar donde lo iba a utilizar para la predicación del Evangelio, buenas obras. El Señor nos llama a nosotros también
a cada uno de nosotros, ¿sí?, a que creamos que Él nos creó para buenas obras. Y las buenas obras que tenemos que manifestar en Cristo Jesús es ir a buscar a aquella ovejita que se perdió, ir a buscar a aquel hermano que está desanimado, ir a ayudar a que venga, que vuelva nuevamente al redil, trayéndolo con amor, con cariño. El Señor quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Yo quiero hacer un breve llamado. El jueves fue muy lindo porque cuando el pastor Iván hizo el llamado, personas de corazón sincera pasaron ese llamado, diciéndole: Señor, en algún momento quiero bautizarme. Hoy a la tarde, el valiente Natanael, ¿verdad? Natanael que cantó esta mañana allí. No lo veo, Natanael, ¿dónde está? Allí está Natanael. Natanael, escucha, que el Señor te bendiga. Sos un valiente del Señor y Él tiene grandes planes para vos. Nunca te olvides de eso, Natanael. Siempre pedir a Dios que el Señor te muestre cuál es su plan para tu vida. Así que la decisión que tomaste vos de bautizarte es de gran testimonio para la iglesia y para los niños y para los jóvenes de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga, Natanael. Yo quiero orar por Sofi. Le voy a pedir a Sofi que venga. Quiero orar por ella. Ella, cuando conoció el mensaje, tomó la decisión de venir a la iglesia y prepararse para en algún momento bautizarse. Qué valiente, Sofi, ¿eh? Gracias. Rocío, perdón. Rocío, discúlpame. Perdón. ¿Hay alguien que quiera pasar también aquí al frente para orar? ¿Hay alguien más que quiera tomar esa decisión de bautizarse en algún momento? Amén. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Perdón, Rocío. Amén, gloria a Dios. El Señor llama a sus hijos. El Señor está llamando a sus hijos, a todos, niños, grandes, adultos, y Él quiere que formemos parte de este movimiento que predica la palabra de Dios y que nos va a llevar con su Espíritu Santo a todas aquellas personas que todavía necesitan de Jesús. Hay muchas personas que necesitan de Jesús, que están sufriendo y que necesitan un mensaje de esperanza, de aliento. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que necesitan de Jesús. Necesitamos todo de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que siga confirmando este llamado, que siga confirmando este llamado y que prepare la iglesia de Alberdi. Hay muchas personas que no conocen a Jesús. En el lugar donde estás, gran diferencia puedes hacer, tan solo hablando de Jesús. ¿Qué les parece si oramos allí donde estamos? Querido Señor y buen Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias porque nos das la posibilidad de estar en tu casa, de alabarte, de escuchar tu palabra. Mira, Jesús, aquí están tus valientes, tus hijos, tus hijas, que han pasado nuevamente para confirmar ese llamado que tú estás haciendo a su mente, a su corazón. Ellos están decidiendo que tú tomes los remos de su vida y que tú los ayudes a nadar contra la corriente, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos,
para que esta decisión que han tomado pueda seguir fresca en su mente y que en algún momento, Padre Celestial, no muy lejano, ellos también puedan tomar esa linda decisión como lo va a tomar Natanael en esta tarde. De manera especial, Padre, quiero pedirte que tú los bendigas, que bendigas a su familia, a sus hijos, que bendigas su vida, Padre, y que ellos puedan ser poderosos, así como lo fue el apóstol Pablo en la predicación. Que ellos puedan predicar con poder en este tiempo de tanta tristeza, de tanta angustia, tanta dolor. Padre Celestial, bendice a mis amigos, a mis hermanos que han pasado aquí, Señor, delante de ti, Señor, para tomar esta linda decisión de bautizarse. Bendice a la iglesia de Alberdi, Padre. Que juntos puedan clamar por la unción de tu Espíritu Santo. Señor, queremos verte venir en las nubes de los cielos. Ayúdanos, transfórmanos, renuévanos. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.